Bien, señores, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la rebeldía y el levantamiento de rebeldía. También vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de rebeldía, cuáles son las condiciones, cuál es el procedimiento penal que se lleva a cabo, entre otros temas. Vamos primero a dar un concepto jurídico de lo que es la rebeldía. La rebeldía procesal es la situación que se genera cuando un imputado no comparece ante un llamado del juez en la hora indicada. Así podemos definir lo que es la rebeldía. ¿Cuáles son los tipos que existen en principio de rebeldía? Y es, en primer lugar, el rebelde fugado, que es aquel que se escapa de un establecimiento carcelario o un recinto penitenciario, desde luego, desde que le imponen lo que es una medida de coerción, que es la prisión preventiva. Tenemos también el rebelde incompareciente, el que no comparece, ya que éste está sujeto no con una medida de coerción con la que es la privación preventiva, sino con lo que es una medida de coerción consistente en una garantía económica, presentación periódica o al cuidado y vigilancia de una persona o de una institución. Ahora vamos a hablar acerca de cuándo se considera el imputado rebelde. Hay tres condiciones, como lo establece nuestro ordenamiento procesal penal, que se considera una persona rebelde. Primero, cuando se le cita a un tribunal y no comparece sin justificación. Eso es lo primero. Lo segundo es cuando se fuga de un establecimiento carcelario o recinto penitenciario. Y tercero, cuando la persona cambia de domicilio y no se lo notifica al tribunal. Entonces, ahí se considera rebelde. Por ejemplo, cuando una persona se declara rebelde, es precisamente, a lo mejor ha cambiado de domicilio y no se lo notifica al tribunal. Cuando va al alguacil a notificarle el día de la cita, le dicen que esa persona no vive en ese lugar, entonces así él lo reporta o se lo informa al tribunal mediante su acto de alguacil, y el tribunal no le queda otro remedio, otra salida de otorgarle la rebeldía a la institución que está solicitando, en este caso al Ministerio Público o al querellante. En ese sentido, vamos ahora a hablar acerca de quién o quiénes pueden solicitar la declaración de rebeldía. Nuestro ordenamiento procesal penal establece en su artículo 100 del Código Procesal Penal que quienes puedan solicitarla es el Ministerio Público o el querellante, bajo las condiciones y la forma que prevé dicho artículo. En ese sentido, pues cuando se está en una audiencia, vamos primero a establecer en qué tipo de etapa del proceso se puede solicitar. Bien, si estamos, por ejemplo, en la etapa intermedia ante el juez de la instrucción que está conociendo el proceso, el juez abre la audiencia, inicia la audiencia, le solicita al secretario o a la secretaria que le informe sobre la situación del expediente, y ahí mismo le informa, por ejemplo, que el imputado no ha sido citado, que el imputado fue citado como manda la ley. Entonces, luego le informan sobre las demás situaciones y
esa situación entonces le informan a las partes del proceso. Ahí entonces cuando el Ministerio Público o el creyente tienen la facultad de solicitarle al juez la declaración en rebeldía de ese imputado, ya que fue citado y no ha comparecido a la audiencia sin justificación. Vamos a aclarar algo. Fue citado legalmente y no ha comparecido sin justificación. Por ejemplo, ¿cuáles son esos casos? Por ejemplo, si el imputado que no asiste a la audiencia envía, por ejemplo, un certificado médico, ya que ese día se encuentra aquejado de su salud, puede ser que el juez valore esa situación y no se le otorgue la rebeldía. Puede ser también que en el trayecto, cuando va de camino hacia el tribunal, se le puede presentar cualquier situación ajena a su voluntad y puede hacer contacto con la Secretaría del Tribunal para informarle al juez que no ha podido llegar por una situación que se le ha presentado. Y si el juez lo considera de lugar, lo ve justo, entonces puede ser que no se le otorgue lo que es la rebeldía a ese imputado, porque dice ese mismo artículo que cuando ha sido citado legalmente y no ha comparecido sin justificación, o sea, que si se justifica la no incomparecencia, se puede llegar a no otorgarse lo que es la rebeldía. En ese sentido, pues cuando el tribunal le impone lo que es la rebeldía al imputado, lo primero que dicta orden de arresto al imputado y le impone también que la publicación de sus datos personales en los medios de comunicación para su búsqueda y localización. Le impone también el juez lo que es la ejecución de la fianza. En ese sentido vamos a hablar ahorita sobre cómo se ejecuta la fianza, la conservación de las actuaciones, de los elementos de prueba, la designación del defensor en caso de que el imputado no tenga el defensor. Y, por ejemplo, cuando el juez en su resolución, en su sentencia, declara en rebeldía al imputado, si el imputado está en libertad bajo una garantía económica, hay dos modalidades que nuestra legislación lo prevé, y es que la garantía o la presentación económica puede ser de dos vías: a través de una entidad afianzadora, o puede ser también en líquido, como le llama, personal. Por ejemplo, si el juez se le impone una garantía económica a través de una compañía afianzadora, lo que se hace es que cuando se le solicita la rebeldía, que se le intime a la entidad afianzadora para que presente al imputado, y tiene un plazo de 20 días para presentar al imputado. Y cuando la garantía el individuo la paga en efectivo por la misma resolución, entonces lo que se hace es que su ejecución se va directamente a que sea ejecutada la garantía económica que se le impuso al imputado. Entonces, esas dos modalidades es que prevé nuestro legislador. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es cuando se declara en rebeldía a una persona, cuando son varios imputados. Cuando son varios imputados, se declara en rebeldía al imputado que está rebelde, y si en el curso del proceso se observa que el expediente está completo con relación a los demás, entonces el proceso prosigue con los demás imputados. Ahora vamos a hablar
acerca de lo que es el levantamiento de rebeldía, que es muy importante en el proceso penal. Y es que se levanta la rebeldía, así como su nombre lo indica, en virtud de lo que establece el artículo 101 del Código Procesal Penal Dominicano, que dice que se extingue la rebeldía por dos condiciones. La primera, cuando el imputado comparece voluntariamente al tribunal o cuando el imputado es presentado por la autoridad, por ejemplo, por el Ministerio Público. Entonces, se convoca una audiencia, el juez siempre escucha al imputado y le da la oportunidad para que se exprese por qué no compareció a la audiencia y si sus argumentos son convincentes, convencen al juez. Entonces el juez lo que hace es que ratifica la medida de coerción que le fue impuesta anteriormente a ese imputado, por ejemplo, una garantía económica o presentación periódica. Ahora, si sus argumentos no convencen al juez y se entiende que se podría fugar del proceso penal, entonces se le podría eventualmente cambiar de la resolución judicial que dio origen, por ejemplo, a una garantía económica, por la prisión preventiva. Entonces, el levantamiento de rebeldía es muy importante que el imputado, cuando se le esté interrogando, cuando se le esté preguntando, diga con toda sinceridad por qué no compareció a la audiencia. Pues bien, señores, muchísimas gracias y nos vemos en otra entrega.